Se habla mucho de unión entre los distintos grupos opositores, pero en realidad no es eso solo lo que se necesita. Bien, no digo que no sea algo positivo esa unión entre todos los opositores y los disidentes. Pero creo que hay algo más profundo en todo esto. La oposición en Cuba, dentro de Cuba y fuera también, porque la de fuera también influye, no ha sabido mover o no ha podido, por disímiles motivos, no vamos a cuestionar los motivos, mover las fuerzas sociales que se necesitan para un cambio de poder en Cuba, para condicionar al poder, porque hasta ahora siempre el poder ha condicionado al pueblo, le ha establecido las condiciones de cómo tienen que vivir. Entonces, ¿qué es lo que necesita la nación? ¿Qué es lo que necesitan esas fuerzas sociales para mover sus conciencias? Lo primero es la información y la instrucción. No estoy hablando de la intrusión a los grupos de opositores. No, los grupos de opositores ya están convencidos de que hay que cambiar el sistema. Pero ¿qué fuerza es la que necesita? La fuerza del pueblo. ¿Cómo se pueden mover esas fuerzas? Ya lo he dicho. Información e instrucción. Que ellos sepan qué sucede y en busca de qué vamos. Cuando Fidel Castro toma el poder en 1959, ya él lo sabía, que tenía que controlar los medios de difusión masiva para poder controlar el poder. En realidad, los medios de difusión masiva, periodismo, radio, televisión, quien tiene el control de esos medios tiene el poder en una dictadura. En un sistema democrático actúa diferente. Los periodistas, por ejemplo, han logrado hacer la justicia que el sistema judicial no ha logrado. Descubrir la corrupción donde el sistema judicial no ha llegado, ni aún las fuerzas policiales, la fuerza de investigación. Sin embargo, el periodismo lo saca a la luz y de ahí parte que se haga justicia. Decía que Fidel Castro pudo percatarse de todo eso. Por eso controló la prensa, controló todos los medios de difusión masiva. Así al controlarlo, ya controla el país porque controla la mente, el pensamiento del ser social, del individuo dentro de la sociedad. Durante 60 años, el imperio de la información y la instrucción solo la ha tenido el poder. Si no le arrebatamos al poder la información y la instrucción, vamos a tardar en mover esas fuerzas sociales que se necesitan para un cambio profundo político en nuestra nación. Ahora, tenemos las redes sociales, los obstáculos que hay, como el precio, es que solo le interesa a un 5% de la población informarse e instruirse de esas redes sociales. Además, no tienen tiempo para eso con tantas necesidades que tienen. Van a los objetivos, la mayor parte al objetivo personal, no colectivo. Y bueno, esa es la situación que tenemos. Si logramos quitarle al gobierno el imperio de la información, las fuerzas sociales
se mueven solas hacia el cambio, reaccionan solas hacia el cambio. Una gran parte de la oposición dentro y fuera de Cuba se ha dedicado a formar partidos políticos y organizaciones en contra del gobierno. Sin embargo, si nos hubiésemos dedicado, bueno, si nos hubiésemos no, porque yo me dedico directamente a la información y en mi estancia en los Estados Unidos lo planteé en todos los lugares donde fui y a todos los cubanos que consulté con ellos, les propuse que hay que bombardear, hacer una lluvia de información hacia Cuba. De ahí para acá se ha incrementado un poco, pero no lo suficiente. El motor impulsor que mueve a las masas sociales es la información y la instrucción. Ese es el combustible en un cambio pacífico, desde luego. Si fuera un cambio violento, fuera diferente. Pero en estos momentos de lucha pacífica, no violenta, es la información y la instrucción cívica lo que puede mover el cambio completo del sistema. Mientras no le quitemos al gobierno el imperio de la información, no podremos mover las masas sociales que se necesitan para este cambio. En la práctica yo he logrado ver a comunistas solamente por medio de la información convertirse en anticomunistas, cambiar su pensamiento. Yo no he hecho énfasis en la formación de partidos políticos, no he hecho énfasis en tratar de cambiarle su ideología, su mentalidad. Sencillamente le he entregado información. La revolución ha hecho un dominio total del pensamiento del cubano. Y eso ha controlado completamente la mente. ¿Qué es lo que ha hecho que el cubano tenga tanto miedo en expresar sus pensamientos, sus sentimientos? Las injusticias que ve, que no solo afectan a la nación, afectan también al gobierno. La forma de gobernar Fidel Castro no le permitió nunca al ciudadano ejercer su libertad de pensamiento. Libertad de pensamiento que desde luego sirve también para gobernar una nación democrática, desde luego. Si no llegan los individuos a plantear abiertamente sus preocupaciones, sus deseos, sus pensamientos, sus sentimientos, ¿cómo puede funcionar como ser social? Hoy en Cuba hay una especie de conciencia de circunstancias. Este tipo de conciencia, yo la llamo así conciencia de circunstancias porque solo cuando te conviene es cuando la ejerces y a tu conveniencia. Por ejemplo, un militante de la juventud aplaude el discurso y después va a hacer lo contrario, va a robar, va a mentir, va a ser hipócrita, o cuando tiene la oportunidad va a emigrar, a escapar de todo esto. Eso también ha ocasionado la doble moral. Son consecuencias directas del control de la información,
que en el fondo no solo ha perjudicado a la nación, para el progreso de la nación, ha perjudicado también al gobierno. Porque el hecho de que hoy tenga que gobernar por medio de la fuerza, de la mentira, de la amenaza, eso lo ha logrado la información dictatorial. Ha matado el civismo de la nación. Por medio de la información se puede inculcar tanto miedo a un individuo, puede hacerle un control tan profundo de su voluntad que le hace ver un muro de piedra donde solo hay un pequeño muro, pequeñito, de poco grosor y de barro. A veces no me explico cómo el cubano teme tanto a cosas que jamás suceden, pero eso lo logra tener el control de la información. Bueno, si tienes el control, puedes tergiversar la información o siempre ponerla a tu favor. Aunque digas una parte de verdad, es como Satanás, dice una parte de verdad y una parte de mentira. Pero todo con el objetivo de controlar. Quien controla la mente de los individuos controla todo su cuerpo, toda su fuerza, su inteligencia, su capacidad, su creatividad. ¿Qué necesita la nación cubana? Primeramente, información generalizada. Y esto la oposición lo puede alcanzar. Si cada miembro de la oposición, de cualquier partido que sea, se dedicara a trasladar información sin plantearle al individuo posiciones políticas, que el individuo pueda decidir a través del conocimiento, ser cívico a través del conocimiento, hacer comparaciones entre los distintos sistemas sociales, que él se pueda preguntar por qué tengo que vivir así, por qué tengo que vivir sometido, por qué tengo que vivir mintiendo, aceptando la mentira, aceptando la hipocresía y ejerciendo la hipocresía, aplicando el latrocinio para poder satisfacer sus necesidades y no hacerlo con el trabajo, corrompiéndose casi como una necesidad de vida. En Cuba, la corrupción ha llegado a ser una cultura de vida. Corrupción en el más amplio sentido de la palabra. El daño antropológico ha llegado a través del control de los medios de difusión masiva, que controlan a la vez la educación. Aquí en Cuba hemos permitido que entre Telesur, por ejemplo, un canal con intereses políticos exclusivos del socialismo, del castrocomunismo. Eso no quiere decir que no den noticias y existan programas positivos hacia el progreso de la mente humana. Sí, lo tiene. Ya decía que se mezcla la verdad con la mentira. ¿Cómo hace Satanás? Creo que aquí en Cuba se puede lograr eso. Si hemos permitido que entre un canal que es extranjero, ¿por qué no permitir que entre un canal que sea de cubanos? En Miami, por ejemplo, tenemos Radio Martí y Telemartí, pero no es suficiente, porque la interferencia hecha a Radio Martí es poderosa. Además, está prohibido entrar al país radios de onda corta. También lo que es Telemartí no entra con
todo el sistema satelital de antenas está controlado por el gobierno. En las ciudades un poquito más se ha ido fuera de control y llega algo más de información. Desgraciadamente, ni a nosotros los que nos oponemos al gobierno estamos bien informados de cómo funciona el mundo, de cómo funcionan los sistemas sociales. He visto infinidad de manifestaciones de los cubanos, atroces, burradas, se puede decir, tan grandes que me he quedado asombrado, pero bueno, eso lo da el desconocimiento. Si nosotros, los que pensamos diferente, los que atacamos las injusticias del gobierno, los que exigimos los derechos fundamentales, no estamos suficientemente instruidos, quedará para los demás. Es una necesidad vital de cualquier forma, menos la violencia, arrebatarle al gobierno el imperio de la información y la instrucción. Que el pueblo reciba una verdadera información y una verdadera instrucción basada en el civismo. Lograr que la nación sea cívica. Cuando el pueblo de Cuba, y me refiero a términos generales, se arme de civismo, la dictadura, por lo menos como dictadura, no puede existir. Y esas fuerzas sociales son las que la oposición nunca ha movido y tenemos que moverlo. No estar instruido e informado aquel grupito, porque en realidad somos un grupito los que nos enfrentamos directamente al gobierno. Los opositores somos un grupito de 11 millones de cubanos, no llega a medio millón de opositores. Ese es el primer punto que tenemos que abordar y que tenemos que lograr. No intentemos imponer o por medio de nuestro lenguaje hacer cambiar la ideología de un individuo. No. Entreguemos la información, entreguemos la instrucción y que él decida. Además, hay algo muy importante. Se habla de pueblo a la calle, como único responde la dictadura es en la calle. Eso es cierto. Es como único se puede condicionar al gobierno. Pero ¿cómo se lleva a la calle a ese individuo? Solamente cuando el individuo está convencido de que está haciendo lo correcto, que es una necesidad que actúe de esa forma, para el bien de él, de su familia, de sus hijos, de sus nietos, de su pueblo en general, y no de un gobierno en particular. Hoy Cuba está atravesando momentos muy difíciles. Bueno, la parte baja del pueblo, porque la parte alta, la que gobierna, no está sufriendo nada de esto. Y voy a poner un ejemplo bien crítico de lo que es la información. Hace algunos días, el MS Bauner, buque de turismo inglés, se le permitió la entrada aquí a Puerto Cubano para enviar los viajeros contaminados con el coronavirus hacia Inglaterra. La información al pueblo lo hizo ver todo como un gesto altruista, de sacrificarse. Bueno, dice la Biblia sacrificarse por los pobres, pero en realidad no nos estábamos sacrificando por los pobres, estábamos sacrificándonos por personas que ya habían vivido su vida y tenían millones de dólares como para disfrutarlo en un barco de turismo, cosa que no lo puede hacer ningún cubano.
Bueno, eso lo hizo ver el gobierno como altruismo, como un pensamiento positivo de ayuda al hermano, y ocultó la otra parte. El pueblo nada más que vio esa parte y se convenció de que era un acto correcto. Pero era un acto verdaderamente correcto, humano, altruista o misantrópico, por 1000 ciudadanos que había en ese barco. Estaban arriesgando a 11 millones de habitantes y a una población envejecida como la que tenemos, miles o millones de ancianos. Entonces, en realidad eso no era altruista. Sacrificar por 1000 personas 11 millones, porque podía haberse contaminado la nación, como se está contaminando actualmente con el coronavirus. Eso no es lo que está plasmado en el contenido bíblico. Sin embargo, la información controlada por el gobierno, aún a nivel mundial, lo ha hecho ver como altruismo. La otra parte queda oculta. La posible secuencia de muertes de muchos cubanos queda oculta. Eso lo logra el control de la información. Aprovecho para culpar directamente al gobierno cubano de la entrada del coronavirus aquí en Cuba, por mantener los aeropuertos abiertos para la entrada de turistas. Según las mismas estadísticas gubernamentales, los que contaminaron a Cuba con el coronavirus entraron en marzo. Y ya el coronavirus desde diciembre estaba haciendo estragos en Europa. Sin embargo, acá, en el territorio nacional, los altos funcionarios de turismo, consentidos por el presidente, el Consejo de Estado y demás, abogaban por mantener abiertos los aeropuertos y los espacios del turismo. Si se dan cuenta, ahora se ha podido corroborar a través de la misma información de los distintos funcionarios de salud que van a conferencias de prensa en la televisión, se ha podido comprobar que el coronavirus fue introducido por turistas aquí a la nación cubana. Nosotros somos una isla, nosotros no tenemos por qué, por llenar las arcas y los bolsillos de los funcionarios de turismo y mantenerse en el poder, que estén contaminándose hoy, en este día de hoy, decenas de cubanos y que miles de cubanos estén hoy con esa incertidumbre. Y realmente miles de ancianos. La política que ha empleado el gobierno en este sentido, en lugar de altruista, ha sido misantrópica, algo aberrante, porque si se contamina los miles de ancianos o millones de ancianos que tenemos en Cuba, con la crisis que tiene el sistema en todo sentido, más espiritual que material, son muchos los cubanos que van a morir, muchos los hijos que se van a quedar sin padre o sin madre, muchos los nietos que se van a quedar sin abuelos ni abuelas. Eso contando el favor divino que a los jóvenes y a los niños no le está haciendo tanto daño el coronavirus. Cuando en un estado se tiene el control de la información, se puede controlar la mente, y al controlar la mente controla toda la sociedad.
El control de la mente puede ser tan profundo y adverso al progreso que un individuo puede aceptar que se le esté cortando una mano para darle comida a una fiera y lo puede encontrar correcto. Que sentir ese dolor es un acto de humanidad. La conciencia, la inteligencia, la voluntad de los individuos dentro de la sociedad se mueve y se desarrolla a través del conocimiento. Y ese conocimiento de la verdad es lo que mueve las sociedades. Nosotros estamos estancados, inmovilizados por una política que controla el imperio de la información completamente. Aún lo controlan completamente, aunque bueno, hay ciertos espacios en las redes sociales. Artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Tengo derecho a la información, a transmitirla por cualquier medio, divulgarla en cualquier circunstancia. El mayor poder de cohesión entre las masas lo tiene la información y la instrucción cívica. Y ese debía ser el objetivo de todo pensador diferente. Liderazgo, sí. Puede haber liderazgo. Pero si el líder no es capaz de transmitir la verdad que impacte, generalizada en la sociedad, no podrá ser nunca un gran líder. Conozco la historia de la oposición. A veces nos hemos dedicado a un protagonismo, a un liderazgo dentro de un grupo de opositores que sí necesitan instrucción cívica, pero no necesitan convencerse. Ya están convencidos de que no funciona el sistema. Pero ¿a quiénes necesitamos nosotros convencer? Al pueblo. Convencer a ese individuo que roba, que no robe, convencer a ese individuo que miente, que no mienta, convencer a ese individuo que sea hipócrita, que no sea hipócrita, convencer a esos cristianos que tienen que ser verdaderos cristianos. El cristiano no puede aceptar la mentira, porque la mentira es de Satanás. Satanás es el rey de la mentira. Al aceptar la mentira estamos siendo padres de nosotros, a Satanás, y estamos cambiándolo por Dios. No puede aceptar el robo, no puede aceptar la hipocresía. Mientras no lleguemos profundamente a esas fuerzas sociales, y no para huir a los Estados Unidos, a Ecuador o a México, no, para que se queden aquí dentro de Cuba. La libertad no es un producto de importación. Desde el exterior se puede ayudar a los que luchan aquí, pero en el exterior no es donde están las fuerzas sociales que necesitamos nosotros para mover, condicionar el gobierno. Las fuerzas sociales están aquí dentro. Y son con las que tenemos que trabajar. Colectivamente, no a sentido personal. Últimamente las redes sociales logran mucho de eso. Pero como ya decía, son un 5%. El coronavirus está aquí en Cuba por culpa del gobierno. Las muertes que ocurran a los cubanos dentro de Cuba es culpa del gobierno. Es lastimoso ver a los niños como se les exige que lleven un jaboncito cuando apenas hay jabón. Es cruel ver los cientos, los miles de ancianos que viven en soledad en el extremo, con una pulcritud deficiente, las decenas de barrios marginales que hay, con muy poca higienización. Todo eso debió valorarlo el gobierno antes de permitir que entrara el coronavirus aquí a Cuba.
Mira cómo es de profundo esto, que el control de la información ha logrado que un acto de misantropía se parezca y convenza a muchos como un acto de altruismo. Mi dignidad no me permite que por salvar mi vida sacrifique cientos de vidas. Fui marino, las leyes de la Marina Internacional remotas dicen que un barco cuando está contaminado con una epidemia no puede entrar a puerto. Si yo me encontrara en ese caso, en algún momento, dentro de un barco con una epidemia, y haya que entrar a puerto para salvarme, a riesgo de que contamine una nación, yo me lanzaría al mar.